Hola, ¿qué tal, Edith? Hola Eric, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Almorzaron ustedes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Me toca un lugar difícil, ¿eh? Porque ahora tengo que despertarlo. ¿Se tomaron café? Sí, sí, sí. Bueno, esto es lo que tiene la virtualidad, que nos permite trabajar a la distancia, pero yo me perdí lo más sabroso, que es el almuerzo. Sí, sí, sí. Pero Es pues sí. cuando es ahí cuando se hace el lazo, ¿no? Ahí uno habla un montón. Sí, es lindo. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Tuviste paciente, ¿verdad? Me dijiste. Sí, trabajé menos hoy porque estuve con ustedes de a ratos. No, estuve bastante, llegué tarde a la primera Sí, actividad. Creo que estabas hablando vos del tema del significante, ¿no? De un sujeto sí, que representa. Un significante para estar representado por el significante. Y te escuché al final. No escuché toda la exposición. Te pido disculpas. El paciente de las 12 no. sí. No Este, descuidaste. ¿Ustedes cómo están? ¿Cómo están con la jornada de trabajo? Bien, bien, aquí estamos bien. Mira, te voy a presentar a todos porque luego con la virtualidad no se ve. Bueno, A acá ver. están. A ver si se ven. Saludos. Hola. Todos. Aquí están todos y bueno, y este es el frente y ellos te ven por acá en la televisión. Sí, eso Ahí. lo vi. Ah, sí, sí. Y Eso me ya. di cuenta. Bueno, Sí. buenísimo. Y ya, y de todas maneras queda grabada y luego sí en las grabaciones tienen buen ¿cómo se dice? Pues funcionamiento, porque luego sí muchas personas luego la ven, se comparte y pues bueno, queda muy, muy bien el trabajo. Ujú. Ustedes dicen que, porque con estas modalidades hay como una modificación, ¿no? Digamos que hay mucha gente que a lo mejor no va a presenciar porque después al tener el material online, ¿no? Digamos, Ujú. se modifica la presencia, digamos, de la gente en presencial en la jornada al tener después el material online, ¿sí? ¿Se modifica? Sí, sí, se modifica y además también, que bueno, que aquí en León, bueno, en la ciudad donde estamos, bueno, no hay mucho de psicoanálisis lacaniano y hay otras personas que se conectan, pero de la Ciudad de México, por ejemplo, entonces, pues también, y de Argentina, pues también se conectan y bueno, pues ahí la virtualidad nos alcanza y nos sirve. Ujú. Sí, tiene Sí, sus cosas buenas, hay muchos beneficios y tiene sus cosas un poco más complejas, ¿no? También. Tiene como todo. Eh, ujú. Hay que acostumbrarse, es una modalidad de lazo diferente, ¿no? Sí, 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 eso sí. Sí, pero, pero bueno, pues también parte del espíritu de la época, ¿verdad? Sí, Es el sujeto y el contexto, ¿no? Es el sí, contexto que tenemos que entender al sujeto en el contexto cultural, ¿no? Nos tenemos que entender a nosotros también, ¿no? sí, sí. Inclusive como analistas, atendiendo a distancia, ¿no? Atendiendo online. Es todo un tema el trabajo online. Mm. Sí, Sí, a ver, yo recuerdo, yo empecé a trabajar online antes de pandemia y ah, recuerdo que recibía muchas críticas por mantener el trabajo online. Después todos trabajamos online en pandemia. Que si sí, era análisis, que si no era análisis, qué pasa con la presencia, que con la ausencia del cuerpo. Y es interesante, porque ahora que estamos en modalidades mixtas, es interesante detenerse a ver la diferencia. Es interesante.
Sí, sí, claro. Sí, bueno, vamos a iniciar. Van a leer tu currículum y después, bueno, yo digo algunas palabras, doy algunas indicaciones y luego tú ya continúas con la ponencia. Y puede ser al final o tú puedes decir si hay preguntas, como tú quieras y bueno, así lo hacemos, ¿de acuerdo? ¿Cómo no? Un gusto. Bueno, ok. Bueno, sí, un momento. Sí. ¿Cuál es? Ya. Y trabajar, que está a cargo de Edith Beatriz Russo, quien también nos acompaña desde Argentina. Edith Russo es psicoanalista, miembro del Círculo Psicoanalítico Freudiano, expresidente del CPP, ex supervisora de la Junta Minero, ex docente de Institución Fernando Ulloa, docencia e investigación en Círculo Psicoanalítico y Freudiano, supervisora del CESAC 10. Ok, pues bueno, bienvenida Edith. Bienvenidos a todos. Bueno, les puedo pedir que los que están conectados que prendan sus cámaras para mirarnos todos, también y que sea más personal el trabajo, y bueno, pues también aquí, los que estamos aquí, cuando participemos, bueno, pues también trataré de mover la cámara para estar en contacto, ¿verdad? Bueno, y también en algún momento, sí, se hablará de un caso clínico y bueno, y allí de la grabación, los que están conectados, bueno, lo escucharán, y bueno, por motivos, claro, de confidencialidad y de ética profesional. Bueno, Edith, bienvenida, muchísimas gracias. Adelante. Bueno, primero agradecer la invitación a Eric, que estuvimos hablando por teléfono, y a partir, el enlace es Estela Maris Rivadero. Yo agradezco poder estar y participar en la jornada de trabajo de ustedes. A mí particularmente me causa la transmisión del psicoanálisis porque es toda una tarea, digamos, que haya transmisión de algo que no es sencillo, es trabajoso, hay que ir como enhebrando cuestiones para que algo de lo que es la clínica del psicoanálisis pueda ser transmitida. Y para mí siempre fue un desafío y siempre me agradó mucho poder hablar desde el lugar de psicoanalista. Yo creo, ¿no? Un poco antes de empezar, había recordado un texto, lo busqué pero no tuve éxito mientras los esperaba, de Laplanche. Laplanche y Pontalí tiene una serie de textos que se llaman Problemáticas, y en uno de los libros, de un prefacio de uno de los libros, él dice que el psicoanálisis trabaja, como trabaja la madera. Entonces él dice que la madera de los muebles, ¿vieron que ustedes escuchan crujir la madera por las noches en el piso de madera, en los muebles? La madera hace ruido porque sigue trabajando. Es un trabajo silencioso, es sutil, pero inclusive si ustedes piensan en los instrumentos de cuerdas que están hechos de madera, cuanto más antigua es la madera, mejor la sonoridad. Yo creo que esto último lo estoy poniendo yo y lo estoy agregando
Y creo que el psicoanálisis trabaja y nos trabaja, y lo trabajamos con todas las variaciones gramaticales. Y creo que el ejemplo de los instrumentos musicales lo estoy poniendo yo a propósito de la sonoridad y de poder escuchar, ¿no? Que es lo que en realidad el psicoanálisis nos causa, algo del orden del escuchar. Cuando yo le dije a Eric si podíamos pedir que abran las cámaras, es porque en realidad mi posición es una posición un tanto compleja. Lacan dice que cuando un analista se pone en el lugar de transmitir, tiene que hablar. Y hablar es hablar desde el inconsciente. Yo voy a hablar, digo, me voy a poner en juego con mi subjetividad. Y necesito en ese juego la devolución de las miradas, de los gestos y en lo posible de asentimientos o no, para poder ir cotejando con ustedes si el recorrido que yo voy haciendo tiene que ver con el trabajo del grupo, digamos, porque la idea sería poder establecer un lazo tal que lo que yo esté diciendo tenga efecto en ustedes y lo que ustedes digan tenga efecto en mí. Digo, no creo que sea una cuestión de que yo me ponga a hablar, sino de poder trabajar, de poder quedar trabajados por el psicoanálisis. Esta es la propuesta. En todo caso, sí les pido que al momento que yo haga el trabajo clínico, si ustedes ahora no pueden abrir las cámaras porque están en situaciones que no se puede demás, sí pediría que hagan un esfuerzo para que cuando yo empiece a hablar de mi clínica sí puedan estar con las cámaras abiertas. Eso porque es difícil establecer un trabajo clínico si no tengo con el otro un ida y vuelta, ¿sí? Yo hice en principio un desarrollo teórico que quiero compartir. Yo me puse a escribir, ¿sí? Y en el escribir fueron decantando algunos conceptos que quedaron enhebrados y por lo tanto la primera parte del trabajo voy a leerla. Y después, como dijo Eric, voy a presentar un caso clínico de mi clínica y ahí se va a dar otra dinámica, ¿sí? De todas formas, si ustedes quieren hacer preguntas mientras yo estoy leyendo, van a ser bienvenidas. Eric, vos me vas diciendo, yo voy a estar leyendo, no voy a estar atenta a la pantalla, pero si hay alguna intervención para que yo retome, para que aclare, vos me vas diciendo. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, puse como título a mi trabajo Amar y Trabajar, porque fueron los dos significantes que pensé cuando Eric me propuso el tema desde el cual me invitaron. Psicoanálisis con adultos. Se abrieron interrogantes. ¿Qué es ser adulto? Primero en relación al ser y de forma general. Luego, ¿qué es un adulto para el psicoanálisis? Y ajusto la pregunta en relación a la actividad que hoy nos convoca. ¿Qué es ser un adulto para un grupo de psicoanalistas que se convocan en la clínica bajo el significante sujeto? Se ponen ante mí una serie de imágenes de sujetos que cronológicamente responden al rango etario de adultos. Primero, una frase con la cual tanto la paciente como yo jugamos en las sesiones. Vino Mabelita, es una mujer de 60 años. Otra escena de la clínica. Una mujer de 35 años que en sus primeras entrevistas dice, traté mal a mis padres y no sé por qué. Ellos no tuvieron la culpa del robo. O bien, otra frase muy contundente, por cierto. Otra paciente que dice, yo soy mala, no quiero a nadie. Las asociaciones me conducen a un concepto freudiano, la neurosis infantil. El sujeto que consulta se enuncia en su presentación desde lugares que responden al niño que aún persiste.
Poder tolerar el trabajo que implica un análisis es estar dispuesto a esa operación que Freud define como la más necesaria y dolorosa del desarrollo, el deshacimiento de la autoridad parental. Llegamos al análisis contándonos desde esa novela familiar que se entramó a base de enunciados parentales, fijaciones, vivencias, más repeticiones y diques anímicos que a partir de la pubertad dan un sentido otro que el que tuvimos en nuestra primera infancia. Acá estoy hablando de las series complementarias de Freud y de lo que hoy muy ajustadamente Lili Donsis traía en relación al segundo tiempo de la sexualidad que se abre después de la pubertad, ¿no? Con la segunda vuelta. Luego de la represión del complejo de Edipo, como el segundo tiempo de la sexualidad da un sentido otro a ese primer tiempo. Sostener la enunciación tiene un precio: dejarse tomar por los propios significantes, quedar alienado a ellos. Comparto la escena. La nena mala se pone la mano en la cabeza y dice: creo que no voy a venir más por un tiempo. En general, los llamados adultos consultan las más de las veces, y con viento a favor, por inhibiciones, síntomas o angustias que le perturban en dos áreas que ubico como amor y trabajo. Curiosamente, la primera frase que en un primer tiempo les propongo para el norte de la clínica con adultos, se le atribuye a Freud. Esa frase, devolver la capacidad de amar y trabajar, como una respuesta a un periodista que lo entrevista hacia el final de su vida. Digo, se supone la frase a Freud, porque no hay registro de ello. ¿Por qué vuelve a mí una frase que no tengo apuntada en una cita precisa? Frente a algo que no está, buscamos y encuentro que los significantes, amar y trabajar, se encuentran enlazados en un artículo de Freud que es El malestar en la cultura. Freud ubica el amor como genital, en relación a un objeto del cual se quedaría expuesto como posible fuente de sufrimiento. Ese otro también es propuesto como receptor de un amor tierno, del cual resulta el lazo fraterno. Llega entonces así a la familia y otra vez dice el deshacimiento. Proceso que a los fines de concretarse se toma de los recursos que la cultura ofrece. Los ritos, como actos que producen cortes y marcas, que marcan un tiempo del sujeto. Es el trabajo el que lleva a establecer lazos con otros más allá de la familia. Freud se refiere en este texto al trabajo que tiene que ver con la subsistencia, la parte de casa y de agricultura, ¿sí? Digamos que un hombre, para subsistir en las sociedades primitivas, tenía que asociarse con unos otros semejantes para poder traer el producto y poder subsistir. Así la exogamia queda como el camino que se le propone a un sujeto que para ser tal está en la cultura. Amor, familia y trabajo quedan enlazados en la lectura del texto. Estos quedan posibilitados si la ley de prohibición del incesto ha operado. Los neuróticos hablan desde el lugar de estar aún alienados en un decir no velado de su familia. Es una dificultad a sortear la repetición. Es lo mismo de siempre, dicho con pesadez. Es en la repetición donde se produce el recorrido necesario
para que quien habla se encuentre con la falta y pueda devenir diferente de una identificación. Me refiero que pueda decirse de diferente manera que soy mala, no quiero a nadie, ¿no? Eso es la identificación con el enunciado paterno. Si está el recorrido de la repetición, en algún momento va a dejar de ser esa, ¿sí? Lo que importa es el recorrido. Ese recorrido necesario para que quien habla se encuentre con la falta y pueda devenir diferente de una identificación. Ahí hasta ahí iba. Lo que importa es el recorrido más que el resultado de lo que se quiere obtener. Yo tenía un maestro que cuando hablábamos del recorrido de la pulsión, ponía un ejemplo que es muy argentino, pero que yo se los comparto, porque es argentino, pero ese gol lo vio todo el mundo. Ustedes son jóvenes, me parece, son mucho más jóvenes, pero Maradona, es famoso el gol que Maradona le hizo a los ingleses. ¿Y por qué es famoso ese gol? Por toda la jugada previa, digamos, lo que se disfruta, después si quieren googlearlo, pero lo que se disfruta es lo que Maradona sabe jugar y no tanto el gol, sino lo que hizo para llegar al gol. Ahí yo me acuerdo que él ponía con ese ejemplo todos lo entendíamos, que lo que importaba era el recorrido más que el resultado. El camino más directo es quedar tomado por la pulsión de muerte. Si hay recorrido, es porque tánatos y eros han quedado entramados. Digo, la pulsión de muerte es lo que llevaría, por ejemplo, a que una persona se enferme. Hoy Lili hablaba de las cuestiones psicosomáticas y la verdad es que a veces, frente a consultas con personas que tienen una enfermedad terminal, mucho no podemos hacer más que acompañar, porque ya está como jugada la partida. Es difícil entramar eros, siempre se puede entramar eros, ¿sí? Pero no lo suficiente para que el sujeto elija hacer el recorrido. ¿Está bien? Es someterse a la secuencia pulsional y sus variaciones. Las variaciones pulsionales a las que me refiero son las variaciones gramaticales que Freud propone como hacer, hacerse y hacerse hacer, que son los tiempos gramaticales de la pulsión que tenemos que atravesar para poder devenir sujetos, digamos, para que el recorrido fantasmático, para ir bordeando ese objeto que nos causa y poder, como se dice clásicamente, a mí mucho no me gusta la expresión, pero es atravesar el fantasma, ¿no? Digamos, que algo de nosotros nos enteremos. Igual ahora con el ejemplo clínico a lo mejor lo podemos ir como ubicando un poco más. Desde ahí se podrá bordear el objeto que nos causa. La vía del deseo es con la alienación y la castración. Es quedar en falta. Un recorrido implica un tiempo, detenerse para decir. El tiempo y el deseo se articulan. Y es en las canciones donde el sujeto se advierte determinado por significantes que se irán desentramando en la enunciación. Es decir, la persona que dice soy mala, en la medida que habla y empieza a aparecer la novela, puede ir desentramando esa enunciación de soy mala y la puede ir despegando, trayendo las partes de la historia donde esa frase la fijó. Ah, soy mala, digamos, ¿no? Tengo en mi mente el texto freudiano Pegan a un niño, subrayando a partir de la lectura de este texto la importancia que tiene la fantasía en la constitución subjetiva. Yo no sé si ustedes recuerdan el texto que tiene las frases pegan a un niño. La segunda frase es mi padre
me pega, que dice Freud que esa frase nunca es consciente, es trabajo del análisis, traerla a la conciencia, y es, mi padre pega a un niño odiado por mí, la tercera fase, la primera y la tercera, pero, a ver, sobre una fantasía, que es pegar, donde hay un padre y un niño, siendo el niño otro, el mismo, ven la variación gramatical, es pegan a un niño en infinitivo, mi padre me pega. Entonces ahí hay ya una vuelta pulsional y mi padre le pega al niño odiado por mí. De nuevo hay otra fantasía que permite otra articulación gramatical. Pero bueno, esto es trabajo del análisis, ¿sí? Hasta acá yo creo que el recorrido teórico, porque metí un montón de conceptos que me interesa más ponerlos a trabajar que seguir desarrollando más conceptos, porque son como cosas, hoy se me armó, a partir de que hablé con Eric, se me armó de esta manera. El trabajo podría haber tenido otra orientación que tiene que ver con poder tomar los significantes de amar y trabajar. ¿Qué entiende un psicoanalista por amor y por trabajo? ¿No? Porque hay una diferencia entre lo que un analista entiende por amor y trabajo y lo que el discurso dentro de un contexto, quizás podríamos decir capitalista, sobre todo en relación al trabajo, se entiende en la cultura, digamos, el trabajo que es lo que hacen las personas todos los días y que tiene que ver con la subsistencia. Un poco vuelvo al malestar en la cultura, ¿no? Como esto que el sujeto tiene que asociarse con otros y salir a trabajar. Bueno, un analista diría que posiblemente una persona que padece sintomatología neurótica grave, posiblemente esté perturbada en su producción laboral, vamos a ponerle laboral, pero el trabajo es el trabajo del sueño, es el trabajo del decirse en un análisis, es el trabajo del inconsciente, es el trabajo que yo les decía de la madera, es trabajarse. Implica mucho más y hay que despegar lo que nosotros entendemos como trabajo, porque yo escuché cuando hablaban de las primeras entrevistas, ¿no? Digamos, cómo se ofrecía un encuadre, ¿no? A un sujeto para que empiece a hablar, tanto un niño como un adulto. Ustedes se detuvieron más en el niño, ¿verdad? Me recuerda, Eric, el nombre del analista que estaba presentando la ponencia. Sí, claro, Verónica. Verónica. Cuando Verónica hablaba y decía, bueno, a ver, uno tiene que poner en juego determinadas cuestiones, porque claro, no es de cualquier manera. Las entrevistas, yo escuchaba a Verónica y ella transmitía muy bien que en las primeras entrevistas se ponía a prueba cómo un sujeto podía tolerar, de alguna manera, aguantarse el encuadre, el famoso encuadre, ¿no? Que un psicoanalista pone en juego. Entonces, tiene que ver con que el recurso de cada sujeto, con qué recursos viene cada sujeto. Hay personas que no pueden cumplir un horario, hay personas que les cuesta pagar el honorario. Son todas cuestiones simbólicas, ¿no? Me gustó la pregunta en relación a cómo hacemos para que los niños confíen, ¿no? Y cómo vamos a hacer para que el niño confíe que nosotros no vamos a ir a hacerle, digamos, a los padres una devolución de lo que él dijo. Bueno, ese niño que preguntaría, digamos, ahí ya, si hay un niño que pregunta, ese niño ya tiene un montón de recursos, ¿no? Digamos, supongamos que no te digo porque no quiero que le cuentes a papá y a mamá, ahí ya hay un montón de recursos. Sería distinto un nene que diga, contale lo que quieras. Habla de diferentes recursos simbólicos, ni mejores ni peores. No sé por qué terminé. Porque estaba hablando del amor y del trabajo. Del trabajo del analista, del trabajo del sujeto en análisis. Y en el amor, yo creo que por más que vengan diciendo el amor de, digamos, con problemas con los hijos y con la pareja y que traen como lo amoroso en relación
a lo que hace síntoma, a la psicopatología de la vida cotidiana, diría, ¿no? El amor es consulta, es motivo hace hablar, el amor hace hablar. Nosotros lo que vamos a escuchar es cómo se establece el amor de transferencia, ¿no? Digamos, lo pongo en juego porque yo dudé, ¿sí? Dudé en darle esta orientación al trabajo, un poco no lo desarrollo, lo hablo con ustedes, que creo que está todo entramado, ¿sí? Me parece que hay algo de este orden que a lo mejor poniéndome en serie con lo que decía Verónica, uno diría que Freud proponía para el trabajo de análisis con un adulto, hacía un contrato, ¿no? Hacía un acuerdo. Mire, usted tiene que decir todo lo que se le pase por la cabeza, sin censurar, por más que le parezca inadecuado lo que está pensando, igual lo tiene que decir, porque a usted no le puede, a usted le parece que no es importante, pero dígalo, digamos, en las entrevistas uno empieza como a poner, bueno, diga todo lo que se le ocurre, y dice al analista la atención flotante, es decir, que le tenemos que prestar atención a todo de manera pareja. Ahora, que esto se dé, yo creo que lleva años de trabajo. Digamos, que Freud lo proponga en las entrevistas, le está diciendo, mire, usted se está metiendo acá, ahora que nosotros podamos escuchar lo mismo, que si un hijo se enferma, que si llegó tarde a sesión, nos lleva mucho tiempo a nosotros también, digo, ¿no? Pero bueno, lo que es cierto es que el análisis con un adulto implica el trabajo, ¿no? El trabajo del psicoanálisis, yo creo que con un sujeto. A mí me gusta cómo lo propuso Lili Donzi, ¿no? Digamos, suponemos un sujeto e intentamos darle la oportunidad al sujeto para que haga el lapsus, el sueño, el síntoma. Y la verdad es que el paciente cuando empieza a venir habla de los síntomas. Digamos, no habla de lo primero que se le ocurre. Mire, no puedo hacer esto, ¿no? Y vengo acá para que usted me cure, digamos. Esto es un poco lo que sucede. Bueno, si les parece, no sé si hay preguntas en relación a lo teórico, que quizás fuese ahora el momento. ¿No? ¿Se entendió, No, Eric? Hice un desarrollo más o menos claro. ¿Vos cómo querés no que muy, muy contundente, sí, está la Sí, cuestión de los tiempos, pues, sino mirar, ser mirar, mirado, mirar, claro. hacerse mirar, ¿no? Pero ahí el equivoco, ¿no? Ser mirado y mirarse, ¿no? O sea, dos cosas, pero Mira, hacer mirar, ¿no? Esa es otra. yo no creo que haya momento que uno hable de los movimientos gramaticales de la pulsión que uno no se equivoque. Siempre patinamos. Esto que a vos te pasó, a mí me sigue pasando, lo leo, lo escribo igual, y yo digo, eso es la producción, eso es cuando nos trabajamos, porque está ahí, digamos, es difícil cambiar de posición y es difícil conjugar. Y es difícil el ser activo, pasivo y reflexivo. Porque yo siempre me guío por eso, activo, pasivo, reflexivo, ¿no? Pero digamos que el texto de Pegan a un niño es un texto que es fundamental para ver el papel de la fantasía, ¿sí? Y que a partir de la fantasía uno encuentra cómo está conjugado el sujeto, digamos, ¿no? Y hacerse objeto es dificilísimo, hacerse mirar, ¿no? ¿No? Miro, me hago mirar. Me gusta el objeto mirada que elegiste, ¿no? Para la ida y vuelta. Pero bueno, si les parece, abrimos la cuestión clínica. Yo ahí ya no voy a leer, voy a hablar. Y, y vemos ahí de hacer intercambio, ¿sí?